A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. Conexión Bienestar, un espacio radial dedicado al bienestar de la comunidad educativa, en donde buscamos ampliar información sobre salud, deporte, cultura y permanencia. Comprometidos contigo, educamos desde el mundo de la vida y la equidad para la solidaridad. Yo soy Daniela Arroyave Ortúa, profesional en desarrollo estudiantil, y hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante, sobre todo para quienes son estudiantes, tal vez los de los primeros semestres, que son quienes más padecen este tema, que es cómo afrontar la ansiedad de hablar en público. Sabemos que cuando empezamos la universidad no tenemos de pronto todas esas habilidades y competencias que necesitamos súper bien desarrolladas para ser eficientes, eficaces y exitosos en el entorno académico o educativo. Y aparece este factor de la ansiedad académica que nos genera cierto malestar. La ansiedad académica la podemos entender como una respuesta a una amenaza que puede ser física o emocional que experimentamos durante el proceso de estudio, al enfrentarnos a una evaluación, al enfrentarnos a una exposición o a hablar dentro de un público. Es muy importante entonces que nosotros como estudiantes sepamos cómo afrontar esa ansiedad académica, esa ansiedad cuando debemos hablar en público, cuando debemos hacer una exposición, para evitar esas consecuencias molestas, negativas que nos genera ese estado de ansiedad o estrés. ¿Y por qué llega entonces a nosotros esa ansiedad? Hay varias causas para la ansiedad académica y para esa ansiedad que sentimos al hablar en público. La causa más frecuente que intensifica esa ansiedad es el temor e inseguridad. Cuando nosotros nos sentimos inseguros, cuando nos enfocamos en el error que podemos tener, cuando nos da miedo equivocarnos o cuando sentimos ese temor a que el otro me mire, a que el otro note, a que el otro se dé cuenta de que lo hice mal, de que me equivoqué, de que no lo expresé de la mejor forma, ahí se intensifica esa ansiedad y se empiezan a intensificar también las posibles consecuencias de ella, teniendo como resultado unas interferencias a nivel de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras conductas, incluyendo incluso síntomas físicos. Así es, ese estrés y ese miedo que nos da de hablar en público, de responder también a veces a una evaluación, genera una sintomatología en esas esferas de nuestra vida. ¿Cómo podemos detectarlo? Nos damos cuenta cuando nos sentimos ansiosos. Sobre la ansiedad ya hemos hablado en otros espacios. Sabemos que hay unos componentes psicológicos, físicos, comportamentales, que puede haber tensión muscular, dolores, que puede haber activación gastrointestinal, que puede haber sudoración, temblor. Y precisamente esas son una de las características que empiezan a aparecer cuando tenemos que hacer una exposición o una actividad en público. Esa ansiedad, podemos sentirnos paralizados, pueden haber sudores, pueden haber conflictos gástricos, incluso hipertensión, palpitaciones y obviamente esas interferencias de las que hablábamos a nivel de pensamientos y de nuestros procesos cognitivos. Entonces acá es en donde empieza a fallar la memoria, que es además como un reforzador de esa ansiedad que sentimos, porque me siento ansioso, me siento paralizado, tengo miedo de que vean que me equivoco y plum, la memoria me falla. Ese proceso entonces empieza a fallar, por lo tanto no me voy a acordar de lo que tengo que decir, me pongo aún más nervioso y se sigue multiplicando ese efecto de la ansiedad. ¿Cómo se empieza a multiplicar y alimentar
ese proceso ansioso frente a hablar en público. La ansiedad y esos efectos nos empiezan a hablar con ejemplos como este. Ay, me voy a poner muy nervioso. Ese pensamiento empieza a activar emociones negativas. No voy a saber qué decir. Y el no saber qué decir empieza a generar una activación adicional. También empezamos a pensar cómo los demás van a percibir el comportamiento que tengo, porque ya dijimos que hay una afectación comportamental. Entonces me pongo ansioso y empiezo a mover las manos, empiezo a caminar de aquí para allá, o me quedo pasmado y quieto como una estatua, o empiezo a gaguear y la persona que me está viendo lo puede notar. Ese pensamiento de que lo van a notar, de que todos me van a mirar, de que todos me van a ver, también intensifica el proceso ansioso. También podemos empezar a pensar sobre ese juicio descalificativo que los otros pueden tener de mí. Voy a hacer el ridículo, van a pensar que soy raro, van a pensar que soy malo, van a pensar que no estudié, y eso refuerza las emociones negativas. Pueden aparecer también pensamientos catastrofistas y autodescalificativos. Yo soy un desastre, soy un inútil, reforzando el proceso de inseguridad. Cuando todo esto aparece, obviamente es más difícil que seamos exitosos en el proceso, y por ello es que tenemos que empezar a hacer uso de esas recomendaciones que les vamos a dar para que puedan evitar esa ansiedad al hablar en público. Lo primero que yo les voy a recomendar es el tema de preparar el material. Cuando hacemos exposiciones en grupo, por ejemplo, a veces cometemos el error de usted hace una parte, usted hace otra parte, luego la unimos y allá vemos cómo nos va. Conozcamos el material del que vamos a hablar, eso es muy importante. Que yo lo prepare, que yo sepa qué hay ahí, que yo esté familiarizado con él, me va a reforzar la seguridad. Muy, muy importante. También es muy importante, chicos, que sepan que quien domina el tema es la persona que está haciendo la exposición, el que está hablando, tal vez un poco más que los compañeros que están en el curso. Ellos no lo estudiaron, ellos no prepararon una presentación, no leyeron los artículos, y si de pronto conocen del tema, no a ese nivel que lo conoces tú que estás haciendo la exposición. Entonces siéntete dueño del tema, quien lo conoce eres tú. Probablemente si se te olvida un pedazo, los otros compañeros no lo van a notar, y es importante que lo veas desde esa forma. Y también es muy importante que diferenciemos entre una ansiedad académica normal. Es normal que me dé miedo pararme frente a mis compañeros, es normal que me dé susto, sobre todo, como les decía antes, si estoy en los primeros semestres. ¿Por qué? Porque todavía no estoy sensibilizado a la exposición, a estar enfrente, a que me miren, a que me evalúen al nivel que están esperando. A medida que yo voy avanzando en los semestres, eso va cambiando. Porque ya me paré allí muchas veces y vi que no pasa nada malo. Ay, que se me trabó la lengua. Y luego seguí, no pasó nada malo. Ay, que me fue mal en esta exposición. Bueno, me fue mal, pero continué con la asignatura y la gané. Y cuando nos vamos exponiendo a eso, pues mejora un poco la ansiedad, porque ya sabemos que no nos va a pasar nada, que esa amenaza emocional no es tan grave. Entonces, esa primera ansiedad es normal cuando no estamos familiarizados, cuando no vamos adelante en el semestre y demás, pero es diferente cuando nosotros experimentamos esa ansiedad ya en un plano social. Entonces yo voy a ir a la tienda y me da miedo hablarle al de la tienda, me da miedo en cualquier situación en la que le tenga que hablar a otra persona. Me da miedo interaccionar, me da un miedo patológico. Entonces no es que me paralizo un momentico y luego sigo, sino que me quedo paralizado allí. O hay estudiantes que incluso tienen desmayos. En ese caso hay que empezar a revisar si de pronto hay algo más que una simple ansiedad académica o una fobia social o algún asunto que sea de interés para el uso terapéutico. Entonces buscar ese apoyo, ya sea en el consultorio psicológico, con los psicólogos de bienestar o en el espacio que lo considere, pero es importante ponerle atención. Continuando con las recomendaciones, utilicen técnicas de relajación. La respiración diafragmática es una técnica muy buena.
En esos momentos previos a la charla o en los días previos a ella podemos empezar a utilizar esas técnicas de respiración, lo que nos ayuda a controlar la respuesta del sistema nervioso central y a estar un poco más relajados y dispuestos para afrontar esa actividad. Organicemos el material de apoyo para que haya una muy buena coordinación con lo que nosotros vamos a decir en la presentación. No sobrecarguemos la información del material, sino que tengamos la información relevante que nos dé tips y que podamos ampliar nosotros. Tratemos de interactuar con la audiencia. Es muy importante que nosotros lo hagamos y que no comuniquemos solamente con el discurso aprendido, sino que hagamos a esa audiencia parte de lo que les estamos contando. Hagamos también contacto ocular con ellos. Tratemos de sonreír, utilicemos el espacio físico para desplazarnos en el aula y mantener ese contacto visual. Eso va a hacer que nos sintamos hablando con las personas a quienes nos estamos dirigiendo y que ellos reciban muchísimo mejor el mensaje. Así también podemos sentir un poco más de aceptación. Prepara una presentación que encaje con tu estilo personal, cuidando de ser adecuada para la instancia de la evaluación académica en la que estás. Ensaya, eso es muy importante. Recuerden que les hablaba de la sensibilización. Cuando yo ya he ensayado, ya he hecho varias veces la tarea, me siento un poco más seguro. Además de que me doy cuenta en qué parte se me olvida, qué parte es más difícil para mí y ahí puedo empezar a corregir lo que tenga que corregir. Esos ensayos deben ser lo más parecido posible a la presentación real, cuidando de evaluar los tiempos de la exposición, el lenguaje que estamos utilizando y la calidad del apoyo que vamos a tener. Y finalmente, como recomendación, la modificación de pensamientos negativos o pensamientos que son desadaptativos. ¿Cómo así que desadaptativos? No me ayudan a adaptarme. En lugar de generarme bienestar, de limitar esa ansiedad, lo que hacen es que la extienden o que quitan la ansiedad por un momentico, pero luego vuelve. Esos pensamientos entonces, como los que les mencionaba anteriormente, voy a perder, se me va a olvidar todo, lo voy a hacer mal, debemos tratar de desactivarlos. En el momento en que yo identifique que los estoy teniendo, debo intentar pararlos, para así garantizar que voy a estar más tranquilo y disminuir esa ansiedad. Finalmente, 2 pautas súper importantes. La primera tiene que ver con el mensaje. Debemos tener muy claro cuál es el mensaje que vamos a dar, qué es lo que yo quiero comunicar, cuál es el objetivo del mensaje que voy a transmitir, qué quiero que la audiencia piense, sienta o realice y cuántas partes o secciones tiene ese mensaje. Y la segunda es la audiencia. Debo tener claro quién conforma la audiencia, con qué tipo de lenguaje está familiarizada y qué tipo de intereses específicos tienen. Eso me va a ayudar a organizar muchísimo todo lo que voy a decir y llegar de la mejor forma a ellos. Estas serían nuestras recomendaciones. Esperamos que puedan ponerlas en práctica y que puedan superar un poco esa ansiedad que nos da hablar en público. Gracias por hacer parte de esta Conexión Bienestar. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por seguirnos y recuerden que pueden acceder a este contenido desde nuestras cuentas digitales de @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.